responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy viernes 7 de agosto del año 2020, dedicado a San Cayetano de Tienes, sacerdote y fundador de la Orden de Clérigos Regulares. A todos los cayetanos, desde aquí, nuestro abrazo. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de @RCR750 y Periscope, a todos los que ya tomaron debida nota de que tenemos rcr750.com, por allí vamos a tener los programas en vivo y los grabados, y por supuesto los que se conectan por nuestro canal RCR750 en vivo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Ulip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, y como siempre, y hoy viernes con mayor gusto, mi abrazo fraternal y solidario a todos, pero también a Jackson Vargas y Marilia García, que están allí siempre preparando las noticias y, bueno, dándole vida a RCR 750 como todos los que van para allá. Vamos con el editorial de hoy, 7 de agosto. Mis queridos amigos, el totalitarismo es una vivencia intensa de miedo, inseguridad, ansiedad y muerte. Lo que vivimos no es nuevo. El totalitarismo y las tiranías son homogéneas, mantienen las mismas obsesiones y creen que cualquier cosa se puede lograr usando la violencia. Los dictadores se mueven entre la banalidad de los objetivos y la ingenuidad criminal con la que usan el poder y se sirven de él. La vivencia frente a una arremetida totalitaria es siempre terrible, atroz. Baste simplemente decir que hoy se cumplen 2 años de la cárcel injusta e indebida de Requesens, pero Requesens es uno de los 300 y más presos políticos que tenemos. Para ellos, el poder ejercido es ejercido totalitariamente. No importa, por lo tanto, si se declaran los tiranos de derecha o de izquierda. A nosotros nos tocó la tiranía comunista, porque todos coinciden en la ausencia de límites y en el hecho de creer que sus revoluciones justifican todo lo demás, y que los opositores no deberían ser sino desaparecer, ojalá por las buenas y si no por las malas. El principio es el desprecio absoluto por la condición humana y la despersonalización del adversario, al que siempre califican como entidad monstruosa, solamente porque piensa distinto y tiene el coraje de enfrentar las arremetidas de las vías de hecho. Para los totalitarismos, los tiranos y los dictadores, mejor el silencio. Y por eso es que la estética de los totalitarismos, de los comunismos, es precisamente ese pesado silencio que está asociado con el miedo. Pero hablemos de experiencias concretas, porque a veces creemos que esto es teoría nebulosa. Comencemos por un dictador, José Rafael Videla, reo confeso de haber eliminado por lo menos a 5.000 de sus compatriotas argentinos. No sintió nunca el menor arrepentimiento. Tal vez fue capaz de reconocer algo de indisposición por algunos errores menores y la falta de estética de sus métodos, pero hasta su muerte creyó ser merecedor del reconocimiento de su país y de la cultura occidental, la cual salvó, dice él, de las mentes calenturientas de sus adversarios, nada más y nada menos acusados de querer acabar con la cristiandad. Para él todo se redujo al esfuerzo planeado y sistemático de aniquilar al enemigo, palabra que al invocarse no podía significar otra cosa que reducirlo a la nada. Y así lo hizo, para desdicha y oprobio del continente. Todavía hay madres que lloran a sus hijos perdidos, desaparecidos y seguramente asesinados. Allí está la entrada del totalitarismo. Para aquellos que sufrieron persecución, que tuvieron que irse del país, que no contaron con justicia, que se sintieron, por supuesto, asediados, para ellos no había sino la mano total que los quería coger y aplastar. Ellos, esos militares argentinos, utilizaron intensamente el método de detenciones arbitrarias
cárceles clandestinas, extorsiones, chantajes y cualquier desafuero para ganar una guerra, entre comillas, que se inventaron para justificar todo lo que debían hacer por el descalabro económico y el desborde de ese extremismo populista que se llama peronismo, que muta pero que se resiste a desaparecer. Como casi siempre ocurre en los desvaríos autoritarios, ellos confundieron el arrojo de los muchachos y de la gente que salían a la calle y decidieron acabar con eso. Ellos confundieron eso con desafío institucional, y los totalitarismos no toleran la calle realenga. La calle es de ellos y de nadie más. Sigamos. Fue proverbial la insistencia de Adolfo Hitler en destruir todo lo que le molestaba. Para él, todo se reducía a la dicotomía amigo-enemigos, y como muchos otros que vinieron después, el Führer la emprendió contra el capitalismo. En todos estos dictadores, el problema trasciende el odio personal y escala a los sistemas, las razas, las generaciones y las culturas. Se pretenden infalibles y a cargo de la depuración de la historia. Nosotros, gritaba Hitler, somos socialistas, somos enemigos del sistema económico capitalista actual porque explota al que es débil desde el punto de vista económico, con sus salarios desiguales, con su evaluación indecente de un ser humano según tenga riqueza o no la tenga, en vez de evaluar la responsabilidad y la actuación de la persona. Y estamos decididos a destruir, decía él, este sistema capitalista en todos sus aspectos. Con esa formación de folletín mal leído, lo mismo decía eso, a la par que se apoyaba de la capacidad industrial de Alemania para producir esa matanza en serie que lo hizo tan abyecto. El testimonio de judíos, gitanos y polacos está allí para denunciar tanta sin razón, sin contar lo que sus ejércitos provocaron a sus contrincantes. A ningún dictador le cae demasiado bien la competencia, el contraste, las diferencias, la diversidad y cualquier forma en la que se ejerza la autonomía. Los regímenes totalitarios piensan en términos de la hegemonía de una voluntad que se pretende imbatible y perpetua. Pero Hitler no fue el único. Antes lo había propuesto il Duce. Su objetivo consistía en ser la encarnación del pueblo italiano, a la vez que el conductor inapelable de su país. Benito Mussolini fue de los primeros en decir que todo valía en el flanco de ellos, los fascistas, y que el pueblo debía comprender que nada le era permitido sin su debida autorización. Para él, el pueblo era el cuerpo del Estado y el Estado era el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, o sea, nada fuera de ellos. El problema estaba en que él se consideraba la encarnación del pueblo y del Estado. Su cuerpo, su alma, su mente, sus decisiones, sus manos, su suerte. Mussolini vivía a tiempo completo su culto a sí mismo y terminó siendo la caricatura patética de lo que ya era francamente repugnante. Todos los totalitarismos esconden bajo la manga una carta tramposa. Dicen Estado y gritan pueblo, pero son ellos los que están a cargo, los que recaudan la fuerza capaz de vaciar de contenido esas dos palabras y los que al final son capaces de inmolar a gente de carne y hueso en el funesto altar de sus propios errores. Francisco Franco no se quedó atrás. Era incluso menos adornado y más directo. Habiendo ganado la guerra civil, supuso que en retribución a sus méritos todo debía contenerse en su puño feroz y fatal. Sus convicciones afirmaban la necesidad de construir y mantener un Estado totalitario que debía ser capaz de armonizar el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, sería el único exponente de la voluntad popular. Su concepción del mundo fue similar a una emulsión espesa, moldeable y siempre disponible, donde él y nadie más que él debía tener la gratitud de todo el pueblo. Se presumía dueño del nudo nacional que ataba bien, mejor que nadie. Todo debía depender de su voluntad, y así fue mientras vivió. 140.000 personas le deben a su muerte o desaparición. España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, tras Camboya. Definitivamente, hombre parco pero atroz en la búsqueda de una unidad forzada donde los que no encajan simplemente dejaban de ser o de estar.
Del otro lado y al mismo tiempo discursiaba José Stalin, claro, preciso, ponzoñoso. Su objetivo era incluso prohibir cualquier forma de pensamiento libre, aun aquel que se mantenía entre pecho y espalda. Quería llegar el totalitarismo hasta las mentes de la gente. Era peligroso incluso reflexionar sin pronunciar palabras. Llegó a decir que las ideas eran más poderosas que las armas. Y dijo, y si nosotros no dejamos que nuestros enemigos tengan armas, ¿por qué dejaríamos que tuvieran ideas? Apostó a que el frío siberiano congelara esas ganas levantiscas, reales o ficticias, y uno a uno fue sacando del juego, y a veces de la existencia, a todos sus posibles competidores. Stalin fue el inventor del concepto enemigo del pueblo, y con eso ya no necesitó excusas para usar a los más crueles con los demás, los más crueles métodos de represión. No es posible inventariar sus resultados. Baste decir, a título de ejemplo, que dirigió la Gran Purga en el final de la década de 1930. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos o vigilados por la policía. Además, se llevaron a cabo juicios públicos, se enviaron a cientos de miles a campos de concentración, los gulags, y otros cientos de miles fueron ejecutados. La represión estalinista fue ejecutada con criterios industriales. Mao Zedong era tan cáustico que hasta creía tener sentido de humor. Conocedor del oficio, ha sido el dictador que mejor ha administrado la arbitrariedad. Hoy se le ocurrió una cosa y mañana otra, acumulando miseria y hambre para su pueblo. Él decía que eran cosas del socialismo en proceso, porque hacer la revolución no es ofrecer un banquete ni pintar un cuadro. No puede ser tan elegante, tan pausada, tan fina. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia mediante la cual una clase derroca a otra. Y él era la clase triunfante. Estaba clarito de sus posibilidades y arbitrio una vez que se convirtió en el sucesor del penúltimo emperador, porque eso fue, él, un emperador comunista. Sus biógrafos dicen que fue responsable de la muerte de más de 70 millones de personas en tiempos de paz, más que ningún otro líder del siglo XX. Los totalitarismos siempre terminan siendo un sistema de privilegios, pero más grave que eso es el exceso despótico que practican sus dirigentes. Kim Il-sung, su émulo en Corea del Norte, nunca concedió una oportunidad a la realidad. Hambrunas, atrasos y aislamientos son su legado hasta el día de hoy. Allí todo es tan infatuado que nadie puede creer espontáneas, ni lágrimas, ni risas. Todo está pautado, todo depende del guión totalitario. Cualquier discrepancia puede costar la muerte. Llama la atención que nunca nadie ha conseguido el contrato social por el que se instauró la dictadura del proletariado que ellos dicen practicar, y mucho menos la personalización de esa dictadura en una dinastía. Pero argumentos abstractos y pseudocientíficos aportaban al que ejercía su mando supremo. No es posible, decía, consolidar y desarrollar el régimen socialista triunfante, ni tampoco defenderlo de la agresión de los enemigos internos y externos si el Estado socialista descuida la dictadura del proletariado y la revolución ideológica en mínimo grado y debilita la lucha de clases. Llama la atención que todos ellos hacen galas de tener un enemigo real o supuesto, externo o interno. Todos ellos se llenan de ficciones antagónicas que les resultan muy útiles para fortalecer su poder y acabar con cualquier intento de disidencia. Todos abundan en discursos confrontadores y siempre hay una clase social que estigmatizan hasta ponerla como excusa de lo que son sus propios fracasos. No puede quedar por fuera Fidel Castro. Él fue el verdadero creador de estas dos perlas argumentales que hemos oído tanto por estos lares. La primera, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y la otra que aquí incluso se convirtió en saludo marcial, socialismo o muerte. Algunos, ya sabemos, se retractaron de su invocación constante, tal vez cuando ya era demasiado tarde. Pero como no hay primero sin último, a esta retahíla que entre todos han hilado, se le suma muy recientemente Hugo Chávez y sus sucesores. El mismo ADN, las mismas prácticas, los mismos argumentos y los mismos resultados. El socialismo es el mismo cuento repetido muchas veces. La misma música, pero con variaciones rítmicas que no la hace mejor. Pero tenemos a los intelectuales lamebotas,
los amanuenses de la tiranía. La historia universal de la infamia seguramente le cederá a ellos, a los intelectuales lamebotas, a los que fundamentan el socialismo y los totalitarismos, la persecución de los otros. La historia universal de la infamia les considera un espacio. Tal vez un pie de página, como representantes de la claqué, que siempre está dispuesta a aplaudir y a soltar la carcajada cuando los jefes cometen sus excesos. Personajes como estos intelectuales arregla todo, avergüenzan por las coincidencias que tienen con los más conspicuos criminales del siglo XX y del XXI, por su sintonía con la barbarie y por ser los voceros de esas distinciones que hacen más fácil la vida de los que se dedican a la aniquilación del pluralismo. Personajes como estos incluso pueden intentar la tergiversación simplista, por ejemplo, afirmar que allí, en las cabezas de los opositores, no hay nada, tampoco en sus programas ni en sus convocatorias. Son ellos los que aprietan el gatillo y dicen, dale tranquilo, que es puro vacío, vacío totalitario. Ya regresamos con Hugo Bravo. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv.